Nada como un libro. Es un podcast patrocinado por Biblioteca de Canarias del Gobierno de Canarias, conducido por Juan Carlos Saavedra y Daniel Martín. Vamos a escuchar uno de los trailers que presentamos hoy. Bueno, realmente no es una película, es un proyecto documental que abarca 3 partes. Las sin sombreros. Que el ambiente que yo he vivido de verdad, la generación del 27 es una cosa increíble, porque era algo único que ha habido en el mundo, de tanto poeta y tan buenos. Podemos decir que, por la correspondencia que mantenemos de esa época, pues mantenían una relación estrecha los miembros masculinos y femeninos de la generación del 27. Después de todo esto, lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de esta generación. La nómina de una generación, ¿cómo se juzga o cómo se valora? ¿A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó? ¿O a partir de lo que produjo esas personas? Todos comprendemos lo que se perdió en aquel golpe de Estado de 1936. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo, pues. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata. Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Podéis encontrar más de 200 autores hombres, y sin embargo solo habéis estudiado 4 mujeres. La historia tiene que completarse, porque la historia necesita contarse entera. Cuando realicé mis estudios del curso de orientación universitaria, el famoso COU, que por cierto de orientación tuvo poco, una de mis profesoras preferidas era de literatura. Es una pena que no recuerde su nombre porque si pudiera buscarla, pues le daría las gracias. Nos habló de la generación del 27 con mucho entusiasmo. La rememoro leyendo los poemas de Pedro Salinas y yo me recuerdo disfrutando mucho de sus clases. Nos hizo comprar un libro, Antología del Grupo Poético de 1927, una edición de Vicente Gaos y de la editorial Cátedra. Esta edición incluía poemas de Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Lorca, Alberti, Juan José Domenchina, Dámaso Alonso, entre otros. En ese momento, en 1988, no era consciente. Ninguna poeta en la nómina de ese manual. Y si ustedes me piden que les nombren alguna de las escritoras que yo estudié durante ese curso, les prometo que no recuerdo a ninguna. Por eso, este proyecto presentado en 3 películas, dirigidas por Tania Bayó, Manuel Jiménez Núñez y Serrana Torre, es imprescindible. Nos presenta una generación de mujeres creadoras, libres, carismáticas, que vivieron en una época en España donde las mujeres estaban condenadas a una vida alejada de los círculos culturales y sociales, educativos y creativos. Estas mujeres participaron sin complejo en la vida intelectual y cultural de los años 20 y 30 del siglo pasado. Núria Capdevila se une al elenco como guionista en la segunda parte, Las sin sombrero 2, Ocultas e impecables. Y ya en el 2020 se presenta Las sin sombrero 3, El exilio, que tendrán como guionista a Tania Bayó y Lupe Pérez García. Estos documentales son un homenaje a estas mujeres valientes, decididas e inteligentes, que vivieron con intensidad. Si ustedes me preguntan si vale la pena ver estas películas, les voy a contestar con una frase que aparece en el primero de los documentales. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo.
Recordáis que en la generación del 27 también existieron mujeres escritoras, mujeres poetas, mujeres dramaturgas, pero que sin embargo no aparecen en los libros de texto. En el año 36, como bien sabéis, hay un golpe de Estado que va a cambiar la historia de España y la historia de Europa por completo. ¿Qué ocurre con las escritoras que no pueden abandonar España? Imaginaros ser mujer en un régimen que iba a ser profundamente machista. Posiblemente mi madre estaba viviendo una vida que no era la suya, ¿sabes? La suya era la primera parte de su vida, sí era su vida. La segunda parte de su vida, hasta que murió, yo creo que fue una vida impuesta o un poco impostada quizás por las circunstancias, por ese terrible silencio de la dictadura en España, es que no se podía hablar de nada. Ya no era una sin sombrero, era una mujer con sombrero. Tuvo que pasar un cierto tiempo para que emergiera una nueva generación de mujeres de la posguerra. Las de la preguerra, la verdad que en general estuvieron pasando un tiempo de ocultación, de transformación, reposicionar políticamente, en fin, son tiempos sombríos para mujeres y para hombres, ¿no? Porque muchas de las mujeres que se quedan, aunque fuera una minoría, ya habían sido libres, ya habían defendido sus derechos. Entonces no se creen el nuevo catecismo de la dictadura. ¿Cómo era? Tardé mucho en saber quién era mi madre. Yo creo que no lo he sabido nunca. A mí me gusta hablar del franquismo como un gran armario. Y un armario siempre esconde algo. Y ahí está quizás precisamente la autoría de toda esta generación. Aquellas que pueden o deciden seguir creando, publicando, durante los largos años de dictadura, deberán transformar su obra, ocultando su esencia como creadoras libres, a la vez que deben mostrarse públicamente impecables. A pesar de seguir en España, sus figuras nunca fueron reconocidas como parte de su generación, compartiendo el olvido con sus compañeras en el exilio. Nuestro deber es sacarla a la luz y hacer justicia a la trayectoria de nuestras modernas. Y también no creer que aceptan pasivamente, sin rebelarse, la llegada de un régimen autoritario. Siempre hay un espacio para la disidencia. Yo creo que el franquismo no rompe, afortunadamente, no rompe el desarrollo del feminismo, lo esconde. El ser roja por libre tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque yo primero soy escritora y traductora, claro, sí. Y política, de izquierdas, inevitablemente feminista. Porque eso no hay que ni que decir.